Soy nuevamente Adriana Tiscornia, presentando en esta oportunidad la valoración inmune pre-trasplante de órganos sólidos y la valoración inmune post-trasplante. La valoración de trasplante implica evaluar el riesgo de rechazo. Y esto tiene dos grandes capítulos. Por un lado, el análisis de la compatibilidad HLA donante receptor y por otro lado, la evaluación de la existencia de anticuerpos HLA en el receptor. Como ustedes ven en este trabajo, donde figuran grandes referentes de la inmunología del trasplante, se establecen diferentes categorías de rechazo en función de tres grandes capítulos. Por un lado es la compatibilidad HLA, por otro lado es la presencia de anticuerpos HLA y por otro lado es el resultado de las pruebas cruzadas del laboratorio entre el donante y el receptor. Por lo tanto, ¿la compatibilidad HLA afecta la sobrevida del trasplante? Sí, la respuesta es sí. Ustedes ven en estas gráficas cómo a mayor incompatibilidad HLA, menor sobrevida del injerto. Esto es una comparación entre dos cortes donde se ve que hay una mejor sobrevida en la última corte y esto es resultado de la mejora de la inmunosupresión en el post-trasplante. Ahora, decíamos, los anticuerpos HLA afectan la sobrevida del injerto. Ya vimos que se consideran para evaluar el riesgo de rechazo y la respuesta es que sí, que la presencia de anticuerpos HLA cuando son específicos contra el donante tienen una menor sobrevida que cuando el receptor no presenta anticuerpos HLA donante específico. Vamos a ver entonces cómo es la evaluación pretrasplante para órganos sólidos considerando estos aspectos. Las preguntas que nos hacemos entonces es, ¿existen anticuerpos HLA preformados? ¿Cuáles son? ¿Qué probabilidad tiene de encontrar un donante, ese receptor que ingresa a lista de espera? ¿Se habilita el trasplante dado un donante dado? Valga la redundancia. Bueno, con estas preguntas que guían el trabajo del laboratorio, tienen que empezar siempre con el análisis de la historia clínica. No existe resultado interpretable en el laboratorio sin conocer los antecedentes de la historia clínica de ese paciente. ¿Qué nos importa? La patología de base. ¿Es autoinmune? ¿No es autoinmune? ¿Tiene eventos inmunizantes? ¿Tiene embarazo? ¿Tiene transfusiones? ¿Tiene trasplantes previos? Todos estos elementos nos permiten interpretar los resultados, ¿tá? Y esto es una condición muy importante a la hora del manejo de datos en el laboratorio. Lo mismo en el post-trasplante. Las preguntas acá son diferentes. Fundamentalmente es la detección de anticuerpos HLA donante específico y la caracterización de los mismos. ¿Son de novo? ¿Son preformados? ¿Fijan complemento? ¿No fijan complemento? En fin. En este caso, la revisión de la historia clínica implica también el análisis de la patología de base, implica también el tiempo que lleve de trasplante. No es lo mismo estar estudiando un post-trasplante inmediato, donde sabemos que pueden existir IgM, que un trasplante que ha sido hace años, donde no esperamos que exista la presencia de IgM, sino esperamos que existan IgG. Importa saber las incompatibilidades HLA donante receptor y si existían anticuerpos HLA preformados para poder interpretar los resultados que obtenemos en el post-trasplante. Entonces, ¿cómo estudiamos el estado inmunológico del receptor? Porque en este video nos vamos a referir principalmente al estudio de los anticuerpos. La batería de herramientas que disponemos en el laboratorio de inmunogenética y histocompatibilidad implica diferentes técnicas y diferentes metodologías. El estudio de anticuerpos reactivos contra panel, el PRA, que hablamos habitualmente, lo realizamos por la técnica de microlinfocitotoxicidad, que luego describiremos. Este estudio, ¿qué nos informa? La existencia de anticuerpos IgG e IgM reactivos contra un panel celular halogénico representativo de la población. Esto nos da una idea de la posibilidad que tiene ese receptor de encontrar un potencial donante en la población. Y nos permite categorizar dentro de nuestra lista de espera a aquellos individuos que tienen un PRA mayor de 80%, es decir,
que tienen solo un 20% de probabilidad de encontrar un donante. Por otro lado, también estudiamos los autoanticuerpos HLA por técnica de microlinfocitotoxicidad para la búsqueda de autoanticuerpos, ¿tá? Y en este caso, con esta técnica detectamos IgG e IgM. Y el informe es, ¿tiene anticuerpos positivos o negativos? La otra herramienta que disponemos en el laboratorio es la búsqueda o el screening de anticuerpos HLA preformados. Esto se realiza por una tecnología en fase sólida, Luminex, en la plataforma Luminex, y nos informa si hay anticuerpos HLA y IgG, si son contra clase 1 o clase 2. Por último, con la misma metodología, con la misma plataforma Luminex, con otro kit, determinamos la especificidad de estos anticuerpos HLA. Con este kit identificamos la presencia de IgG contra las especificidades del panel que presenta ese kit. Entonces, una vez determinado si existen anticuerpos HLA, lo otro que tenemos que definir o analizar es si esos anticuerpos HLA son donantes específicos, por su sigla en inglés, anticuerpos donantes específicos, o no son donantes específicos. Existen pruebas de laboratorio que me permiten determinar la presencia de anticuerpos preformados donante específico, y existe también un análisis de la especificidad de anticuerpos versus el HLA del donante. Este análisis puede ser a nivel antigénico, epitópico o a nivel de Epler. Para esto es necesario, para identificar si son DCA o no, es necesario conocer la tipificación HLA del donante. Por lo tanto, un receptor en lista de espera no vamos a saber si son anticuerpos donante específico hasta que no conozcamos el donante que les corresponde. En cuanto a la metodología que utilizamos, ya presentamos en otro video la microlinfocitotoxicidad, que utiliza las placas de Teresecki con 72 pocillos, en los cuales en cada pocillo enfrentamos la célula que expresa los antígenos con el suero del receptor. En este caso lo que vamos a evaluar es si existen o no anticuerpos HLA. Por lo tanto, vamos a usar siempre las células del donante en la placa. Permitimos la reacción antígeno-anticuerpo y la enfrentamos a la presencia de complemento. Si existe lisis celular, la célula muere y se ve en el microscopio de inmunofluorescencia, las células se ven en rojo. En cambio, si no hubo reacción antígeno-anticuerpo, las células se ven en verde. Con esta metodología es que evaluamos el PRA, o sea, el porcentaje de reactividad del suero del receptor frente a un panel celular de individuos diferentes representativos de la población. ¿tá? En este caso, como decíamos, imagínense que en la plaquita de Terasaki ponemos en cada uno de estos pocillos una célula un conjunto de células correspondientes a donante 1, donante 2, donante 3, donante 4, 72 donantes diferentes representativos de la población. Y en todos ellos lo incubamos frente al suero de un mismo receptor. Luego de complemento y luego vemos si se murieron el 20% de los pocillos, las células del 20% de los pocillos, decimos que tiene un PRA de 20%. Y nos habla de la probabilidad de ese individuo que tiene un 80% de probabilidad de encontrar un donante compatible. Este estudio se realiza entre 1 a 3 veces en el año con el suero del receptor que tenemos almacenado en el laboratorio. Y además, con esta tecnología, identificamos aquellos pacientes hiperinmunizados que son los que tienen un PRA mayor de 80%. Con esta misma metodología, realizamos la prueba cruzada donante específico. El día del operativo, ahora enfrentamos la célula del donante con el suero del receptor. Y vemos entonces la presencia o no de IgG e IgM contra ese donante que estamos estudiando. Si es positivo, implica que existen anticuerpos preformados en el receptor contra ese donante y se inhabilita el trasplante. En el caso de trasplante intervivo, este estudio se repite 2 veces previo al trasplante.
Por otro lado, por último, con esta misma metodología estudiamos los autoanticuerpos. En este caso, la célula es del propio receptor y se enfrenta al suero del propio receptor y es con el objetivo de evaluar la presencia de autoanticuerpos del receptor. El resultado es positivo, indica la presencia de autoanticuerpos. La otra herramienta que tenemos para el estudio de anticuerpos es la plataforma Luminex, que es un equipo que contiene un citómetro adentro y utilizamos un kit que tiene esferas, marcadas con un fluorocromo, que es posible identificarlas a través de la detección de la fluorescencia, que tienen absorbidas un péptido. Estas perlitas que vienen en el kit se enfrentan al suero del receptor y se permite la unión antígeno-anticuerpo. Y luego se utiliza un segundo anticuerpo marcado con otro fluorocromo y cuando pasa a través del láser, entonces me va a detectar por un lado la especificidad de la perla, que sé los antígenos que tiene pegados, y por otro lado si hubo reacción antígeno-anticuerpo. De esta manera, con esta metodología, determinamos, de acuerdo al conjunto de péptidos que tiene las perlas, hacemos el screening de anticuerpos HLA que me informa si hay anticuerpos positivos o negativos clase 1 y clase 2. Solo detecta IgG y recordar que es un panel restringido a lo que está presente en el kit, ¿tá? Que no necesariamente son los antígenos más frecuentes de nuestra población. Por otro lado, en esta misma plataforma, con otro kit se determina la especificidad de anticuerpos, ¿tá? Que nos dan por separado las especificidades de anticuerpos contra clase 1 y contra clase 2. Nos da un valor de NFI, que es la intensidad media de fluorescencia, que no necesariamente implica la cantidad de anticuerpos. No hay que confundir esto con título de anticuerpos. Esta metodología solo detecta IgG y también nos da un PRA calculado, que es una reactividad de ese suero contra el panel de péptidos presente en el panel del kit. Por último, la citometría de flujo que utilizamos para evaluar con mayor sensibilidad la prueba cruzada contra ese donante. En este caso, enfrentamos el suero del receptor con las células del donante y marcamos luego con un anticuerpo secundario, un anti-IgG marcado con un fluorocromo. A su vez, se identifican las poblaciones celulares, los linfos T y los linfos B, con otros marcadores específicos de estas poblaciones celulares y podemos informar entonces si la prueba cruzada es positiva o negativa para linfos T y para linfos B. Interpretando que una prueba positiva para linfos B me habla de presencia de anticuerpos de clase 2 y los linfos T presencia de anticuerpos clase 1 y clase 2. Recordar que la citometría de flujo es una técnica que tiene mucho mayor sensibilidad que la de microlinfocitotoxicidad, pero la limitante es que no detecta IgE. Entonces, en el estudio pretrasplante de órganos sólidos con donante cadavérico tenemos una fase de estudios que realizamos con el paciente en lista de espera y otros que se realizan en el día de trasplante. Ya sea para cualquiera de los trasplantes de órganos sólidos, en el pretrasplante estudiamos el PRA por microlinfo, el screening de anticuerpos HLA en fase sólida Luminex y la especificidad de anticuerpos si corresponde. Y el día del operativo, conociendo con las células del donante, se realiza la prueba cruzadamente específica por microlinfocitotoxicidad que habilita el trasplante cuando ella es negativa. A su vez, hacemos el análisis de anticuerpos a ver si son donantes específicos, conociendo la tipificación del donante y la especificidad de anticuerpos que tiene ese receptor. En esta diapo resumimos la valoración inmune del receptor en trasplantes de órganos sólidos, en el pretrasplante, en la rutina de laboratorio, el día del operativo, como hicimos referencia, y el monitoreo inmune. En el posttrasplante, ¿qué decimos? Que las herramientas metodológicas que utilizamos son las mismas que para el pretrasplante, solo que tenemos una dificultad en nuestro laboratorio, que es que no tenemos la financiación para poder hacerlo. De todas maneras, en los casos que corresponde,
Intentamos hacer, aunque sea la prueba cruzada por microlinfocitotoxicidad y la búsqueda